Capítulo 21. Una máquina de guerra bien engrasada. Decir que Idan estaba aburrido sería quedarse corto. De pie en una colina que olía a metal hervido y ceniza vieja, viendo que no ocurría absolutamente nada en el frente occidental, al norte de la posición de Sasori, no era su idea de servicio divino. Hasin exigía sacrificio, no vigilancia. Pero no. Él y Kakuzu habían sido destinados allí como becarios sin sueldo. Espantapájaros glorificados con problemas de asesinato. ¿Ves algo?, preguntó por quinta vez en varios minutos. Kakuzu no respondió. Simplemente giró un ojo cosido hacia él y reanudó su escrutinio del horizonte como el contador fiscal con cara de estatua que era. Idan suspiró. Su aburrimiento terminó cuando, un momento después, le arrancaron la cabeza. Fue una decapitación limpia y silenciosa, sin previo aviso. Solo una presión repentina en el cuello, y luego nada. El mundo giraba. Cielo, hierba, el costado de la máscara de Kakuzu, cielo otra vez y luego tierra. Desde su nueva posición estratégica en el suelo, Idan vio un destello. Una leve distorsión del aire, como el calor que emanaba de una forja. El destello se abalanzó sobre él, y una espada larga y transparente se clavó en el pecho de Kakuzu. Bueno, pensó Idan mientras rodaba ligeramente, eso no es bueno. Kakuzu cayó al suelo con fuerza, con la capa extendida a su alrededor, inmóvil como la muerte. Kakuzu, siempre profesional, se hizo el muerto. Mantuvo los ojos entrecerrados, observando las extrañas distorsiones moverse. Dos de ellas, ahora ligeramente salpicadas de sangre, como el contorno de fantasmas atrapados en un rocío rojo. Se movieron y levantaron las manos para limpiarse. Ese fue un saludo bastante grosero, dijo Idan, con la voz ligeramente apagada por la suciedad. Ambas cabezas se giraron hacia él, o mejor dicho, la insinuación de cabezas. El brillo se inclinó, sorprendido. Oh, añadió, y muy antideportivo. Se abalanzaron sobre él, sin duda con la esperanza de aplastarle la cabeza como un melón. Bien. Que lo intenten. Porque Kakuzu ya estaba levantado. Con la precisión que solo la codicia podía perfeccionar, Kakuzu se alzó como un espectro cosido, quitándose la capa para revelar las monstruosas máscaras incrustadas en su pecho. Zarcillos negros se desplegaron como látigos, y con una palabra susurrada, fuerzas gemelas partieron el aire en dos. Fuego y viento, abrasadores y cortantes, un cono de furia elemental tan intenso que dejó la tierra reluciente. Los asesinos invisibles gritaron una vez. Solo una vez, y luego se hizo el silencio. Lo que quedaba de ellos carbonizados de color negro, con un borde de metal violeta que parecía una armadura medio derretida, se arrugó y humeó junto al cuerpo de Idan. Ya era hora, se quejó Idan. Un clon de Naruto coronó la colina justo cuando las últimas brasas se apagaban. Parecía tener prisa hasta que vio la escena ante él. Oh, dijo el clon. Vine a advertirte que algo ha estado asesinando clones. Supongo que atrapaste a los asesinos. Sí, respondió Kakuzu, acercándose con calma y tomando la cabeza de Idan por el cabello. Eran invisibles hasta que los mataban, añadió Idan amablemente, mientras Kakuzu comenzaba la ingrata tarea de alinear las vértebras y preparar el hilo. Menuda mierda de ataque sorpresa. El clon superó la rareza del brazo amputado de Idan hablando con admirable aplomo. Entonces asintió con el rostro sombrío y formó un nuevo clon con un chasquido antes de disiparse en una nube de humo. La montaña volvió a estar en silencio. Kakuzu tarareaba en voz baja. El sonido de un hombre enhebrando una aguja en el tejido del cuello como si fuera una actividad de ocio. Sus manos estaban tan firmes como siempre. Señor Uzumaki, dijo sin levantar la vista, ¿es cierto que puede crear hasta 1000 clones de sombra a la vez? Sí, respondió el nuevo clon. ¿Por qué? Sé que es de mala educación hablar de finanzas, dijo Kakuzu, pero debo preguntar. ¿Cuál es tu patrimonio neto? Naruto parpadeó. ¿Qué? Con un jutsu como ese, tu potencial de ingresos debe ser extraordinario, continuó Kakuzu. Incluso considerando los gastos de manutención. Entonces, ¿cuánto vales? Naruto se frotó la parte posterior de la cabeza.
Estoy sin blanca. ¿Por qué iba a ser rico? Soy un genin. No me pagan mucho. Y llevo 2 años de gira. Kakuzu hizo un nudo en la base del cráneo de Idan y se giró con esa mirada peculiar que reservaba para el horror financiero, en algún punto entre la dignidad ofendida y la decepción profunda del alma. Idan sintió que la puntada se tensaba y se puso de pie, haciendo girar los hombros con un crujido satisfactorio. Mientras tanto, Kakuzu parecía personalmente insultado. Puedes hacer hasta 1000 misiones de rango D al día, dijo rotundamente. Cada una paga entre 5.000 y 50.000 ríos. Como mínimo, son 5 millones al día. Y en su punto máximo, 50 millones. Son 2.000 millones de ríos al año. 35 millones de dólares, por cierto. Se cruzó de brazos y el sonido de su tela susurró como si fuera desdén. ¿No has estado haciendo esto? Naruto permaneció inmóvil. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Pero no emitió ningún sonido. Parecía como si alguien le hubiera entregado un mapa y le hubiera dicho que había estado caminando en la dirección equivocada durante 10 años. Quiero empezar de nuevo en la vida. Gritó finalmente, y su voz resonó sobre la cresta quemada, como la de un hombre que se da cuenta de que se había olvidado de cobrar dinero gratis durante toda su infancia. Idan le dio una palmada en el hombro, tan fuerte que le hizo daño. Bienvenido, dijo secamente, al club exclusivo que incluye a la mayoría de nosotros, muchacho. Sasuke activó su Sharingan y revisó sus alrededores. Están por todas partes, dijo Naruto, con la voz tensa, pero sin pánico, todavía no. Todos a la vez. Todo está coordinado. Sasuke entrecerró los ojos. El frío de esa declaración era más intenso que el viento que se abría paso entre los árboles. Desde lo alto de la colina, el campamento parecía engañosamente tranquilo. Tiendas de campaña que brillaban con luces de chakra, figuras moviéndose a un ritmo mesurado, una aldea nacida de las entrañas de un campo de batalla. Y, sin embargo, no atacan a cualquiera, añadió Naruto, observando un hilo invisible de información que solo su conciencia dispersa podía seguir. Su objetivo son los Akatsuki. Y mis clones. Idan y Kakuzu ya mataron a un par. Dijeron que eran invisibles. Orcos púrpuras. Hubo un momento de silencio. ¿Cómo sabes que era morado si era invisible? Preguntó Sasuke. Naruto balbuceó por un momento, moviendo la boca antes de que su cerebro reaccionara. Como siempre. Porque se hizo visible después de que lo mataron. Fue entonces cuando vieron la armadura. No me lo estoy inventando. Sakura, que estaba agachada junto a los utensilios de cocina que no habían tenido oportunidad de usar, se enderezó de inmediato, la urgencia inundó su postura. Entonces tenemos que proteger a los heridos, dijo. Itachi sigue caído y es un objetivo. Tenemos que protegerlo. Sasuke exhaló por la nariz, lentamente. Oh, ofreció en voz baja y cortante, podríamos, ¿no? La mirada que ella le dirigió fue instantánea y sin ninguna señal de diversión. No está solo, Sasuke. Y no está ahí. La mitad del cuerpo médico también. No lo verán venir. Tenemos que advertirles. Al principio no respondió, pero su silencio no era de desacuerdo, sino de aquiescencia severa. Tras un largo segundo, asintió brevemente y se puso de pie. Se movieron rápido, pero no imprudentemente, atravesando las tiendas y reorganizando apresuradamente los puestos de vigilancia, bajando la colina y regresando al corazón del campamento, donde los pulsos nerviosos del chakra hacían que el aire se sintiera eléctrico. Uno de los clones de Naruto estaba parado cerca del centro, ahuecando sus manos alrededor de su boca mientras gritaba. El enemigo tiene asesinos invisibles. Repito, invisibles. Los objetivos son clones y Akatsuki. El Sharingan de Sasuke recorrió todo el movimiento. No se fiaba de estar tan cerca de Itachi. No ahora. Todavía no. En cambio, se dirigió hacia la tienda de interrogatorio, hacia el clon que permanecía sentado afuera como un centinela de piedra, inmóvil y sin pestañear.
Y así Ikiga llegó desde el otro extremo del campamento, sereno como un monje, pero con cada centímetro de su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Su Byakugan ya estaba activo. Alrededor de ellos, los shinobi comenzaron a formarse en un perímetro suelto pero cuidadoso. Cuerpos equidistantes, visión fija, cada uno permaneciendo completamente quieto. Sasuke volvió a escanear, barriendo hacia la izquierda, hacia la derecha y luego hacia la tierra en sombras. Despejado, dijo. Sin movimiento. Sin rastro de chakra. Lo mismo, dijo Yashi, con su voz tan neutral como siempre. ¿Creí que los extraterrestres no tenían chakra? Preguntó el clon, girándose ligeramente hacia ellos. Apenas había terminado de decir esas palabras cuando su cabeza se desvió bruscamente. No, se la cortó, cercenada en un movimiento fluido y espantoso. El cuerpo permaneció inmóvil un instante más, con la sangre fluyendo a raudales, y luego desapareció con una suave nube, dejando solo una mancha roja que también se desvaneció en humo de jutsu. Todas las cabezas del campamento se giraron ante el sonido. Sasuke dio un paso atrás y entrecerró los ojos ante las repentinas hendiduras que aparecieron en la hierba. Marcas de presión muy leves, como huellas grabadas en la arena. La cagaste, dijo, llevando una mano a su espada. En efecto, murmuró Yashi. Sin decir una palabra más, el Ikiga giró hacia adelante y clavó las palmas en el vacío con una ferocidad que hizo parpadear incluso a Sasuke. 64 golpes en menos de 3 segundos, cada uno impactando contra lo que parecía ser nada, y sin embargo, cada golpe fue resistido por la forma sólida e invisible. Golpeó al orco invisible contra las paredes de la estructura de madera como si le debiera dinero, y Sasuke luchó por no reírse de la extraña escena. El polvo explotó en columnas desde el suelo cuando los golpes finales aterrizaron, y la forma de algo luchó contra los golpes antes de desplomarse hacia abajo. A su alrededor, un enjambre de shinobi convergía. Docenas de espadas apuntaban hacia adentro. La kunoichi se agazapó con los pergaminos a medio desenvainar. Las señales explosivas brillaron y luego se atenuaron al hacerse evidente que no quedaba nada contra lo que luchar. Finalmente, el enemigo apareció a la vista. Una armadura púrpura, tal como Naruto le había advertido. Se oyó un estruendo detrás de ellos. No fue una explosión, sino el golpe carnoso de algo que saltó por la tierra como una piedra arrojada al agua. Todas las cabezas se giraron nuevamente. Otra de las bestias invisibles se detuvo cerca de las tiendas médicas, con las extremidades en ángulos imposibles y la armadura aplastada hacia adentro como una lata bajo un martillo. Se agitó una vez, luego se desplomó, deteniéndose por un único muro de músculos, plantado en una bota. Chunsa se quedó allí parado como una montaña con su pie en su cuello. Unos pasos atrás, Sakura sacudió la mano dolorida que había usado para sacar la cosa de su tienda médica. Ibiki salió de la tienda de investigación, entrecerrando los ojos por la luz. Maldita sea, gruñó. Lo mataste. Quería uno vivo. Este está vivo, dijo Yashi, empujando con calma e indiferencia la figura que aún respiraba a sus pies. Ibiki se detuvo en seco. La expresión que se dibujó en su rostro no era de alegría, no exactamente. Pero era lo más parecido al regocijo que Sasuke jamás había visto en él. Una extraña luz juvenil brillaba tras la máscara desgarrada por las cicatrices del hombre que, momentos antes, parecía no haber sonreído desde su nacimiento. Fue profundamente inquietante. Sasuke exhaló y se dio la vuelta, con el Sharingan aún girando débilmente tras sus ojos. Fueran lo que fuesen, se estaban volviendo más inteligentes. Este había cumplido su inútil misión, a un precio que estaba a punto de pagar muy caro. El informe surgió del borde de su conciencia, un clon de sombra apareció junto a ella como una bocanada de humo que olía levemente a ozono y urgencia. Enemigos invisibles, dijo el clon de Naruto sin preámbulos. Nos atacan a mí y a los miembros de Akatsuki. Asesinos. Ya han atacado varios frentes. Mei no se detuvo. Su primer instinto no fue el pánico, sino las matemáticas.
Entonces probablemente también estén atacando a Kage, dijo con calma, observando con la mirada entrecerrada los límites del campamento, borrosos por la niebla. ¿Dónde está Ao? Aquí, señora, llegó la respuesta, nítida e inmediata, mientras el veterano censor apareció a la vista desde detrás de un grupo de tiendas. No tienen chakra, añadió el clon rápidamente, volviéndose hacia Ao con visible urgencia. No podrás verlos. Ni siquiera con el Byakugan. Ao frunció el ceño. Entonces. Son vacíos, dijo Mei, ya reconstruyéndolo. Masa sin firma. Como aire frío en vapor. Ella levantó la voz, aguda y precisa. Jutsu de niebla. Infunde chakra extra. Ahora. Al otro lado del campamento, los shinobi de la niebla respondieron al instante. Sus manos formaron sellos y, en cuestión de segundos, el aire se espesó hasta convertirse en una densa niebla ondulante, imbuida de chakra, viva y en movimiento, guiada por un designio y una disciplina. Volviéndose hacia Ao, Mei señaló la blancura cambiante. Busca huecos con forma de orco, dijo. Cualquier cosa que interrumpa el flujo. El clon parpadeó y luego sonrió. Eso es genial. Les transmitiré esta estrategia. Primero espera a ver si realmente es efectivo, ordenó Mei. Sí, señora, dijo el clon respetuosamente, haciendo un saludo exagerado, pero genuino. Un joven tan educado y encantador. Konoha realmente sabía cómo criarlos. 10 segundos después, la mano de Ao se levantó. Allí, dijo señalando un punto a 10 metros de distancia. Una onda se formó en la niebla donde no debería haber ninguna. No era exactamente una forma, sino una distorsión, un agujero que no era aire, ni chakra, ni parte de su campamento. Se movió, apenas, como una bestia que se creía invisible. Mei no dudó. Respiró hondo, formó un sello con la mano y soltó un chorro de lava, fundida e hirviente. Brotó de su boca con la precisión de años de entrenamiento. Inundó la onda, se aferró a la carne invisible y, un instante después, la invisibilidad se desprendió como una gasa ardiente. La criatura gritó, o lo intentó, antes de desplomarse en un charco de armadura quemada y escoria burbujeante. Los clones dieron un paso adelante. Eso fue, absurdamente fácil, comentó. Mei sonrió, lo suficiente para mostrar los dientes. Los frutos, dijo, sacudiéndose una mota de vapor de la manga de la buena comunicación y la información. Ahora, comunicad esta información a los demás. Los 5 aparecieron en Konoha. La disformidad dejó a Madara sin aliento. No visiblemente, no de una forma que la mayoría notaría, pero vio la rigidez de su postura, cómo sus hombros se tensaban al exhalar, cómo sus pies tardaban una fracción de segundo más de lo habitual en asentarse por completo en el suelo. Distorsionar espacialmente a un equipo a esta distancia, con tanta precisión, claramente le costó caro. Él, el verdadero Naruto, Orochimaru y Lady Tsunade esperaban a que recuperara la compostura. Se sentó en la silla de ruedas que Naruto le había conseguido sin contemplaciones, y el joven se abalanzó con paso firme por los anchos y desgastados caminos de la aldea. Pasaron junto a edificios demasiado familiares para ser desconocidos y, sin embargo, de alguna manera más distantes que cualquier campo de batalla. El chico no habló. Simplemente lo guió hacia adelante, lento, firme, cuidadoso, permitiéndole al viejo guerrero sus momentos de silencio. Orochimaru lo seguía de cerca, con pasos largos y perezosos, como los de un gato con el estómago lleno y demasiado tiempo. Perdóname, dijo finalmente, arrastrando las palabras, pero ¿cuál es exactamente el sentido de este desvío panorámico? Naruto no miró hacia atrás. Se merece un poco de paz en sus últimas horas, dijo simplemente. Quiero mostrarle lo hermosa que es mi casa antes de que se vaya. Se aclaró la garganta ruidosamente, su voz seca pero cortante. Estoy aquí, muchacho, dijo. Y completamente consciente. No necesitas narrar mi fallecimiento en tercera persona. Naruto pareció avergonzado por un momento, tanto como alguien como él podía parecer, y se encogió de hombros levemente en señal de disculpa.
Aún así, volvió su mirada hacia los tejados bañados por el sol, los pétalos dispersos flotando sobre la piedra, el murmullo silencioso de un pueblo aún en pie. Pero gracias, dijo. Por la consideración. Luego, más suave, más amargo. Esto es agradable, pero es un tiempo que no podemos permitirnos gastar en lujos. Abandonaron la aldea sin ceremonias. Los guardias los dejaron pasar sin rechistar. Todos sabían que algo monumental estaba ocurriendo, como lo demostraba el hecho de que Orochimaru, el Raikage, un Akatsuki y Naruto Uzumaki eran escoltados por la propia Hokage. Definitivamente los miraron mucho, pero no se cruzaron con mucha gente. Por lo que se oía, parecía que había una fiesta cerca del centro del pueblo. Pasaron junto al cementerio, junto a las lápidas con nombres grabados en silencio, algunos aún frescos, otros desgastados por la lluvia, los años y las demasiadas pérdidas. No vio a ninguno de los que había matado personalmente, pero sabía que estaban allí y se sintió honrado de estar en su presencia. El camino terminaba en un templo en ruinas, con su fachada de piedra agrietada y cubierta de musgo, medio engullida por las enredaderas. El emblema del clan Uzumaki apenas era visible sobre el marco de la puerta, una espiral desgastada por el tiempo y la lluvia. Naruto lo condujo en silla de ruedas a través de las puertas rotas sin decir palabra. El niño no era consciente de su herencia o simplemente no le importaba. Dentro, el polvo era espeso. Polvo viejo, polvo sagrado, de esos que ahogan la memoria más que los pulmones. La pared del fondo estaba llena de máscaras, pálidas y de ojos hundidos, dispuestas como espíritus vigilantes en un consejo silencioso. Orochimaru hizo un gesto hacia ellos con algo parecido a la reverencia. El sello de la muerte del segador, dijo. Cada una de estas máscaras es un conducto, una llave. Si se usa correctamente, permite al portador acceder a las almas atrapadas por el sello de la muerte del segador. Pero tiene un precio. Giró la cabeza hacia Madara y Tsunade, quienes ahora estaban dentro del templo, silenciosos y sombríos. El cuarto Kage lo usó para sellar al 9 colas, dijo Madara. Si queremos invocarlo de vuelta a través del Edo Tensei, primero debemos recuperar su alma. Miró las máscaras. Todas idénticas. Todas esperando. Orochimaru dio un paso adelante nuevamente. El proceso te matará, dijo, con voz llana burlona. No inmediatamente. Pero pronto. El dios de la muerte reclamará tu esencia, pero solo después de que el alma sea liberada. Tendrás unos instantes. Tiempo suficiente para que complete el jutsu. Se rió una vez, baja y breve. Así que me estás sacrificando 2 veces, dijo. ¡Qué listo! Naruto no habló. Tsunade tampoco. Se levantó de la silla de ruedas y buscó la máscara. La sentía fría y seca en las palmas, como madera tallada a partir de huesos viejos. La levantó, se la colocó en la cara y respiró por las ranuras. ¿Cómo supiste cuál era el correcto? Preguntó Orochimaru. Se encogió de hombros. Es solo un presentimiento, dijo. Orochimaru hizo un gesto para que todos retrocedieran y una vez que lo hicieron, se puso la máscara. El segador respondió inmediatamente. No apareció, no en el sentido tradicional. Surgió del aire mismo, como un pergamino incendiándose al revés. En un instante, no había nada. Al siguiente, una figura imponente y mortal se cernía tras él, con espadas en las manos y una daga en la boca. Sacó la daga de su boca y se abrió el estómago. Le abrieron el estómago con él. Sintió la ruptura, sabía que su cuerpo había sido abierto desde el estómago hasta el esternón, pero el dolor no lo alcanzó. Sus nervios ya estaban embotados, ahogados por los analgésicos. Observó, distante, cómo la otra mano de la criatura se extendía hacia adentro, extrayendo algo envuelto en llamas doradas. Un alma. Intacta al paso del tiempo. Otras 2 luces fueron expulsadas y se adhirieron a Orochimaru, haciendo que sus brazos brillaran. Orochimaru se movió con rapidez. Sus manos atravesaron los sellos con una velocidad inhumana, y momentos después, comenzó la invocación. Sintió que el borde de la vida se desmoronaba bajo él. Estaba cayendo. No hacia atrás, ni hacia abajo, sino hacia adentro.
Cuando el dios de la muerte se apartó, satisfecho, vio que los cuadrados de tierra debajo de él comenzaban a elevarse y consumirlo, como si su cuerpo se estuviera rompiendo en pedazos y se estuviera plegando a la tierra misma. Sintió el viento una vez más en su piel. Sintió que el peso en sus huesos comenzaba a aligerarse. Y entonces sonrió. Era la sonrisa de un guerrero. Cansado y orgulloso. Capítulo 22. La batalla final comienza. Naruto se encontraba cerca del frente de la formación, respirando con normalidad a pesar del nudo en el pecho. Un viento gélido soplaba por el valle tras ellos, agitando banderas, abrigos y un tenue aroma a ozono y hierba húmeda. No era lluvia, sino el tipo de aire que se percibe antes de una catástrofe. Madara estaba justo delante, su postura quieta y legible, y a su lado estaba el cuarto Kage. Minato Namikaze, recién arrancado del más allá y devuelto al servicio. Delgado y de cabello dorado, su expresión tranquila, casi serena. Como si nada de esto le sorprendiera. Como si hubiera esperado que el mundo se derrumbara en su ausencia. Gaara se quedó a un paso a la izquierda de Naruto, silencioso y sereno, con la mirada fija en el horizonte. Onoki se agachó ligeramente detrás de él, con la espalda encorvada a pesar de su edad, y los brazos cruzados en una sombría disposición. Tsunade se alzaba como un monumento tallado junto a todos ellos, la imagen de una fuerza inquebrantable, mientras que las manos de Meiya brillaban tenuemente con chakra, sus ojos escudriñando la línea de árboles con deliberada precisión. Y, por supuesto, Kakashi y Guy estaban allí. Naruto mantuvo su rostro impasible. Después de todo, se había colado allí. Se suponía que enviaría un clon, pero Naruto no había luchado con tanta intensidad, sangrado tanto y soportado tanto solo para ser un comandante marginado. Ni una mínima posibilidad. Detrás de él, 4 figuras permanecían en silenciosa espera. Los otros Hinchkriki, o al menos, los que tenían las naciones aliadas. 2 eran del país del rayo. Un hombre de piel oscura con una sonrisa frenética y un chakra tan desbordante que parecía un cable de alta tensión, y una mujer alta y elegante de cabello dorado y porte agudísimo que parecía más realeza que un arma. Los otros 2 provenían del país de la piedra. Uno corpulento, pelirrojo y pálido, con los ojos entrecerrados pero calculadores. El otro, una fortaleza ambulante de armadura carmesí y silencio, cuyos únicos rasgos visibles eran los brillantes iris naranjas bajo su yelmo. Detrás de esos 4 estaba el ejército. Todos los combatientes que pudieron sobrevivir. Cada médico, explorador, sensor, estratega, cada shinobi que no estuviera asignado a proteger los frentes norte, sur, este u oeste, y una docena de sapos de almacenamiento. Sus barrigas, que pronto se hincharían con los refuerzos que esperaban, se sentaron a meditar cerca del borde del claro. El plan era tan elegante como arriesgado. Madara llevaría a Minato directamente al barco. Minato, usando su técnica de dios del trueno volador, lanzaría la primera fuerza de ataque. Esta incluía los Kage restantes, Naruto, Kakashi y Guy. Madara entonces llevaría a los otros Hinchkriki para reforzar los frentes y liderar un avance tierra adentro, acorralando al enemigo en caso de que intentara huir. El rol de Naruto era el mismo de siempre. Una vez dentro y sin moros en la costa, invocaría a los sapos y liberaría al ejército. Su trabajo seguía siendo compartir información y transportar tropas. El cuarto Kage haría lo mismo con su dios del trueno volador, que era más rápido, pero no apto para mover grandes grupos de personas. Podía llevar a las personas a donde necesitaban con mayor rapidez que Naruto. Funcionaría. Tenía que hacerlo. Y entonces el hombre que lo había arruinado todo se volvió hacia él y le habló. Entonces, dijo el cuarto Kage con una sonrisa que, en su día, quizá conmovía. Jiraiya te ha estado entrenando. El mundo no se congeló. Pero Naruto sí. Escuchó las palabras. Vio cómo se movían los labios. Observó cómo el tono se convertía en una indagación casual, como si se tratara de un picnic entre padre e hijo y no del precipicio de la extinción cósmica. Él se quedó mirando. El 9 cola se agitó en su interior como un espasmo muscular. Sus uñas se alargaron. Sabía que sus ojos se habían movido, rojos y rodeados por el odio que sentía.
Le costó todo lo que tenía no dejarlo salir. Tengo muchas palabras selectas para compartir con usted, señor, dijo Naruto con voz tensa, baja y amarga. Pero por ahora tenemos trabajo que hacer. Kakashi colocó una mano sobre su hombro y negó con la cabeza cuando Naruto lo miró. Madara se rió entre dientes a su lado, con ese sonido seco y disonante de un hombre que había visto morir demasiados mundos. Oh, dijo, señalando perezosamente a Minato. No puedo esperar a que descubra lo que hice. Y el resto de las malas noticias sobre ti también. La expresión de Minato, por primera vez, cambió. Entrecerró los ojos. El acero bajo la dulzura se hizo visible de repente. Si hubiera podido golpear a Madara entonces, quizá lo habría intentado. Y Naruto se dio cuenta, en ese instante, de lo cerca que estaban del desastre. Una palabra equivocada. Un destello de vieja ira. Y todo este delicado entramado de coordinación, venganza y frágil unidad se desmoronaría. Así que se tranquilizó. Se recordó que el hombre que destruyó su vida había muerto, y que esta marioneta resucitada del deber el eco de una leyenda estaba destinada a servir a la causa. Eso era justicia, a su manera. Sin embargo, el chakra de 9 colas continuó fluyendo a través de él. Entonces sonó la alarma, la que Yashi y su equipo de exploración tenían los medios para activar de forma remota cuando tuvieron autorización para entrar. Madara desapareció en el vacío, llevándose al cuarto Kage con él. En un abrir y cerrar de ojos, el pequeño equipo de asalto reapareció en la parte trasera de acero de la nave Orca. Era enorme, angulosa, cubierta de óxido y símbolos extraños, flotando sobre la tierra muerta como una cicatriz incurable. Estaban rodeados. Decenas, cientos, de tiradores orcos llenaban la cubierta mirando hacia afuera. Todos estaban de espaldas a los 9 intrusos. Por lo tanto, nadie los notó. Intentó no reírse de la escena que tenía delante. Los orcos estaban demasiado concentrados en el horizonte, con sus rifles descomunales y miras dentadas enfocadas a nada en particular, esperando una carga que nunca llegó. Sus armaduras resonaban al moverse en el mismo sitio, enormes, ruidosos y demasiado confiados, como rocas preparándose para la guerra sin percatarse de que la montaña ya se derrumbaba a su alrededor. Los 5 Kage, 2 Jonin y un miembro de Akatsuki simplemente se quedaron allí por un momento como si estuvieran igualmente divertidos por la vista como Naruto. Y luego el equipo delantero se movió. Mei se adelantó, una lámina de lava derramándose de sus palmas en una ola baja y hirviente que siseó contra el metal y derritió las barricadas como cera. Kakashi pasó velozmente junto a ella, Chidori chillando como un halcón en agonía, el brillo de su mano iluminando la alegría retorcida en los ojos del orco al que la embistió. Tsunade la siguió un segundo después, sin delicadeza, sin advertencia, solo fuerza bruta, sus puños golpeando plataformas de acero y enviando cuerpos volando como hojas en un ciclón. Onoki flotó sobre todos ellos, elevándose como una estrella que se movía lentamente, sus manos tejiendo sellos mientras el polvo debajo de él se juntaba en grupos brillantes. El cuarto desapareció en un destello de luz amarilla, con su kunai característico ya volando por el aire como estrellas fugaces. Madara se había ido antes de que Naruto registrara su partida. Silenciosa, quirúrgica y exasperantemente rápida. Naruto sonrió. Entonces hizo lo que siempre hacía mejor. Sus manos se precipitaron hacia el sello familiar, la señal en forma de cruz que había definido toda su vida ninja, y con una respiración profunda y un rugido de voluntad, inundó el campo de batalla con su propio cuerpo. Cientos de clones estallaron a su alrededor como un reguero de pólvora alimentado con chakra puro. Cada uno era perfecto. Cada uno rebosaba de la energía de 9 colas justa para darles garras y colmillos. Ojos carmesí brillaban en el tejado como brasas en un horno oscuro. Se movían al unísono, no con elegancia sino con propósito. Cargaron contra las cornisas, cada uno eligiendo un objetivo, y se lanzaron con todas sus fuerzas contra los orcos apostados en sus puestos de francotiradores. La sola fuerza de las colisiones hizo que los imponentes alienígenas cayeran hacia atrás, con las armas volando de sus enormes manos. Y mientras caían, auge.
Cada clon detonó al impactar, y las explosiones retumbaron por los costados de la nave, encegadoras explosiones de llamas y fuerza. Fueron más fuertes de lo que Naruto esperaba, más agudas, más calientes, y comprendió, con un pequeño escalofrío de orgullo, que el chakra adicional de las 9 colas podría haberle dado al jutsu de clon Kamikaze un poco más de fuerza de lo que esperaba. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso?, preguntó Kakashi. Ayer por la noche, dijo Naruto con frivolidad, sin dejar que se supiera que había entrenado con Itachi. Los pocos clones que quedaban cerca, con los ojos aún rojos y la respiración uniforme, lo miraron sin mirarlo. ¿Listos? Entraremos, dijo Onoki con voz firme a pesar de la masacre, señalando a Mei, Tsunade y Gaara. Este Hitsnatch quiere pelear con nosotros, los Kage, así que se la daremos. Nos encargaremos de las armas de la nave, añadió Gui, haciendo crujir los nudillos. A su lado, Kakashi simplemente asintió. Asegúrate de robar uno intacto, gritó Mei al girarse. Y recuerda, róbalo todo. Toda la tecnología que encuentres. Tsunade asintió sin palabras y luego todos se separaron. Desaparecieron en pasillos, se lanzaron al cielo y parpadearon en el espacio en ráfagas de chakra y luz. Naruto tomó un último aliento. Entonces sus manos brillaron nuevamente formando un sello cruzado y otro batallón de clones surgió. Estos no eran para aplacar. Eran para llover a cántaros. Corrieron hacia las cornisas, con las armas ya desenvainadas, y lanzaron kunais y shurikens por cientos. Cada clon realizó entonces un medio sello a mitad de lanzamiento, y en un abrir y cerrar de ojos, todas las armas se multiplicaron. Cientos se convirtieron en miles, luego en decenas de miles, una cascada de acero que aulló por los aires como una tormenta de cuchillas. Debajo de ellos, el campo de batalla fue consumido por una estridente lluvia de metal. Y aún así no se detuvieron. Los clones siguieron sus propias armas, lanzándose al vacío en arcos sincronizados. Los pocos orcos que sobrevivieron al bombardeo inicial, muchos de ellos ahora apiñados en rudimentarios vehículos blindados, intentando reagruparse, nunca vieron lo que vino después. Jutsu de clon de sombra Kamikaze. Gritaron al unísono, sus voces cortando el viento. Chocaron con tanques, caminantes y helicópteros de combate, y detonaron. Las explosiones iluminaron la tierra con pilares anaranjados, que florecieron en oleadas escalonadas como flores de fuego que brotan de la piedra. Cada impacto desprendió maquinaria, lanzó a los orcos por los aires como muñecos de trapo y dejó cráteres ennegrecidos a su paso. Arriba, Naruto observaba, con el corazón latiéndole con fuerza, no de miedo, sino de algo más cercano al asombro. Para esto se había preparado. Para esto lo habían conducido años de dolor, entrenamiento y furia. A su lado, Kakashi exhaló a través de su máscara. De nuevo preguntó con calma, como si hablara del tiempo, ¿cuándo aprendiste a hacer eso? Ayer por la tarde, repitió. Abajo, los clones que no se habían autodestruido cayeron al suelo y comenzaron a formar sellos. Uno tras otro, golpearon la tierra con las palmas de las manos, invocando a los enormes sapos de almacenamiento. Enormes bestias verrugosas que abrieron la boca de par en par y escupieron oleadas tras oleadas de shinobi que los esperaban. Docenas por sapo. Luego cientos. En cuestión de segundos, la tierra quemada alrededor de la nave, previamente aplanada por las explosiones, ahora estaba repleta de fuerzas aliadas, con las armas desenvainadas, el chakra encendido y la mirada fija hacia adelante. Obito y el cuarto Kage reaparecieron en un destello de espacio deformado, el aire a su alrededor se distorsionó antes de volver a su lugar con el sonido de vidrios rotos. El campamento base permanecía en silencio ahora, engañosamente quieto, como el aire antes de un trueno. El viento había cambiado desde la mañana. Tenía un filo, algo afilado que se cernía bajo la superficie, e incluso las tiendas parecían respirar más despacio, como si la tierra misma contuviera la respiración. Los 4 Hinchkriki restantes ya estaban esperando. Se mantenían separados unos de otros, pero no por desconfianza, sino más bien como lobos que caminaban por distintos extremos del mismo campo de batalla, cada uno en sintonía con un ritmo diferente. ¿Quién quiere ir a dónde?, preguntó Minato.
El primero en hablar fue el pelirrojo con llamas danzando justo detrás de los ojos. Su voz era baja, casi somnolienta, pero tenía una firmeza inquebrantable. Oeste, dijo. Terreno seco. Menos civiles. Mejor estilo de fuego. Al norte. Ahí es donde están apostados mis parientes. Conozco el terreno, dijo el gigante acorazado. Su voz retumbó desde lo más profundo de la máscara. El tercero avanzó sin pausa. Un hombre alto y moreno que irradiaba confianza como el calor del asfalto en verano. Sonrió de oreja a oreja, e inmediatamente marcó el ritmo con las manos y empezó a rapear. Oye. Me quedo con el sur, no hace falta que te enfades, porque mi estilo acuático es lo que caracteriza a esa playa. 8 colas y la espada, eso es el doble de poder. Así que retrocede ahora antes de que te deje inconsciente. El otro Hinchkriki miró de reojo, indiferente. El gigante de armadura roja suspiró audiblemente. Obito miró al hombre como si fuera un rompecabezas al que le faltaban todas las piezas. Y bien. La última Hinchkriki, la mujer rubia, cruzó los brazos relajadamente y miró a los demás de arriba a abajo, con un tono tranquilo y nada impresionado. Me quedaré aquí entonces. Refuerza el mando y protege la estructura de invocación. Alguien tiene que asegurarse de que los niños no mueran mientras estás fuera, haciendo poses. Sin más ceremonias, Obito puso una mano sobre el hombro del 8 colas. El hombre sonrió más ampliamente y se flexionó una vez innecesariamente, pero dramáticamente y le guiñó un ojo al de 2 colas. El cuarto metió la mano en su capa y sacó uno de sus kunai especiales. De 3 puntas y grabado con una escritura de sellado tan fina que parecía brillar a la luz. Se lo ofreció al 8 colas sin decir palabra. El hombre lo tomó, lo hizo girar una vez entre sus dedos y lo guardó en la banda de su faja. Muchas gracias, rubia. Recuerda, dijo Minato. Concentra tu chakra en el kunai y vendré corriendo y te llevaré a donde necesites ir o traeré refuerzos. Entonces el mundo volvió a dar un giro y desaparecieron. Hitsunashi observaba los monitores con parpadeos lentos y pausados. La luz de las pantallas proyectaba reflejos irregulares sobre sus colmillos pulidos, ahora más largos que nunca, brillando como cuchillos curvos bajo la luz ambiental de la sala de control. Los invasores habían violado el casco. Ahora podía verlos. Pequeñas, rápidas y parpadeantes señales de calor que serpenteaban entre placas rasgadas y vetas fundidas. Amplió la imagen de uno de los orbes de la cámara frontal, girando la señal con una palanca grasienta hasta que la imagen se centró en una figura rubia que corría por el pasillo a una velocidad desproporcionada. Eran 4, y todos llevaban sombreros iguales al suyo. Solo que estaban más limpios. Sus gruesos dedos se curvaron formando puños y el nuevo revestimiento de sus nudillos crujió bajo la presión. Jefe, dijo una voz a sus espaldas. Húmeda, áspera, gruesa como la carne. Ya tienes tus piezas listas. No se giró. Solo ladeó la cabeza. Los remaches de su cuello silbaron al ajustar su mirada a la figura que tenía detrás. El chico del dolor se erguía orgulloso junto a una mesa de piezas relucientes a medio ensamblar. Placas de armadura, pistones cubiertos de aceite, una mandíbula con dientes de sierra y una bisagra reforzada. El tipo de equipo diseñado para la resistencia, la brutalidad y el grito. ¿Cómo va la pierna? Preguntó Hitsunashi, con una voz que parecía grava saliendo por un tubo de escape. Estable, respondió el chico del dolor que ya lo estaba atendiendo. Tibia de titanio, rótula reforzada, perno de tobillo con triple cierre. Atravesarás un tanque con una patada y ni te tambalearás. ¿Y el brazo? Calibrado a presión, jefe. Equipado con una carcasa de cuchilla giratoria y un respiradero de plasma. Levanta 3 toneladas, o 4 si no eres quisquilloso con lo que se rompe. Hitsunashi asintió lentamente. El torso se le contrajo de satisfacción. ¿Y la mandíbula? El chico del dolor sonrió radiante. O mejor dicho, su rostro se iluminó con algo parecido a una sonrisa. Amplia, torcida, llena de cicatrices quirúrgicas y grapas oxidadas. Remachado. Reforzado. Reinventado. Morderás la placa.
roerás el hueso. Hablarás más fuerte que las armas, incluso. ¿Modificaciones? Preguntó Hitchnash, entrecerrando los ojos y con un latido sordo en el pecho mientras su corazón latía al ritmo de su motor respiratorio. La sonrisa vaciló. Todavía estoy calibrando. La conexión neuronal está tardando más de lo previsto. Tu sangre seguía corroyendo los cables. Hitchnash gruñó. ¿Y el traje? Está listo, jefe. Se instaló un silencio denso, zumbante, pulsante con la silenciosa conciencia de una guerra lejana. A través de los monitores, el humo se elevaba como pulmones negros exhalando fracaso. En lo profundo de la nave, comenzaron los disparos, lentos al principio, luego voraces. Envía a los caballeros de las sombras, gruñó Hitchnash, girándose por fin por completo. Una hilera de cápsulas se abrió con un siseo al fondo de la cámara, desprendiendo vapor como fantasmas escapando de su contención. Una a una, las figuras avanzaron. El primero estaba rodeado de escarcha, con el metal de su blindaje empañado y goteando nitrógeno líquido, y vetas de hielo formando una telaraña sobre sus hombros. Se movía con la fluida rigidez de un glaciar a punto de derrumbarse. El segundo era acuático. Extremidades acanaladas, turbinas hidráulicas fijadas a las caderas y tubos que silbaban salmuera desde su columna vertebral como el espiráculo de una ballena. Cada paso resonaba como la presión del agua bajo una zanja. El tercero brilló tenuemente, y el aire a su alrededor se flexionó. Su armadura estaba revestida de geles reactivos y amortiguadores cinéticos, diseñados no solo para absorber el impacto, sino también para reflejarlo. Cada golpe se redirigía, cada golpe se devolvía. Y el cuarto, pesado. Colosal. Tungsteno negro mate sin brillo, sin pretensiones de elegancia. Solo peso. Solo inevitabilidad. Cada uno fue construido para contrarrestar a un Kage. Había luchado contra el hombre relámpago y había perdido la mandíbula. Había subestimado la literalidad de estos humanos. El fuego quemó. La tierra aplastó. El agua ahogó. El viento cortó. Si hubiera sabido que la sombra relámpago era puramente un psíquico y luchador basado en el rayo, se habría preparado mejor. Después de esa pelea, supo que podía esperar que el Kage de fuego fuera todo fuego, el Kage de viento fuera todo viento, y así sucesivamente. De ahí estos caballeros, cada uno diseñado para contrarrestar un elemento específico. Caballeros orcos modificados para ser hiperespecializados. Con un último toque en la consola, abrió las puertas de la bahía. Ve, ordenó. Los caballeros de las sombras se movieron sin dudarlo. 4 titanes, cada uno diseñado para aplastar a un dios. Hitchnash observó a los caballeros de las sombras desaparecer en el pasillo. Sus pasos eran un ritmo estruendoso de tambores de guerra sobre acero. El chico del dolor rondaba cerca, jugueteando con un trozo de cable soldado. ¿Y el resto de los caballeros? Preguntó. Los prototipos, los soldados de choque, el grandullón con el cañón de riel. Hitchnash no lo dudó. Envíalos al campo de batalla, dijo. Nuestros chicos necesitan refuerzos más que yo. Capítulo 23. Cuando se subestima a los enemigos, Naruto se agazapó tras un trozo derretido de lo que había sido una torreta, con los brazos cruzados mientras 2 clones de sombra lo flanqueaban, lanzando kunais hacia las trayectorias descendentes de los orcos en el aire. Así, protegían a Gui y Kakashi mientras avanzaban por la cubierta para que pudieran realizar su trabajo. Gui-sensei. Ese es el siguiente. Gritó Naruto, señalando una torreta láser montada que se reorientaba en el ala este. Está apuntando. No hubo respuesta, solo un estruendo ensordecedor y un estallido verde cuando Mid-Gui, ya reluciente con el aura de la 4ª puerta, se lanzó al aire y arrancó el cañón de su base con una sola patada giratoria de talón. El arma chirrió metal contra metal al desprenderse, dejando un rastro de chispas y tubos rotos como entrañas derramadas, antes de que Gui aterrizara agachado, hundiendo la cubierta. Naruto silbó. Presumido, murmuró Kakashi, apenas audible por el viento.
Estaba agachado cerca de uno de los puertos de energía expuestos, introduciendo una etiqueta de sellado en la caja de conexiones y provocando una sobrecarga controlada, justo lo suficiente para cortocircuitar el sistema e impedir su autorreparación. Naruto no esperó. Con un destello de chakra y un golpe con la palma de la mano contra la cubierta caliente, invocó un saco de almacenamiento. Era una bestia achaparrada y morada con una boca cavernosa y ojos eternamente aburridos. Parpadeó 2 veces, se abrió de par en par y se tragó el cañón entero. «Retírate», ladró Naruto. El sapo desapareció en una nube de humo, dejando atrás un olor a ozono y aliento de rana. «Muy bien», dijo Naruto, sacándose la ceniza del brazo, «tenemos un recuerdo para los nerds. ¿Puedo hacer estallar el resto ahora?» Kakashi se enderezó y entrecerró los ojos. Permiso concedido. Eso era todo lo que necesitaba. Naruto formó la señal de la cruz con una facilidad experta, y docenas de clones surgieron con una nube de humo. Se separaron en parejas, cada dúo flanqueando una torreta como una jauría de cazadores. El primer clon de cada pareja giró un Rasengan en la mano del otro. Al unísono, cada pareja clavó la lanza de chakra giratorio en una de las torretas láser y, al disiparse, detonó. Jutsu clon kamikaze. Gritaron al unísono de manera inquietante. La cubierta se estremeció como un trueno sin parar. Uno a uno, todos los emplazamientos de armas a lo largo de la espina dorsal de la nave se desvanecieron entre nubes de fuego y polvo metálico. En menos de un minuto, el barco quedó desarmado. Naruto sonrió. «Muy bien, señores», gritó, ya a medio sellar, «entren y saquen el lugar». Sus clones no necesitaron que los animaran. Se lanzaron hacia las rampas de acceso y los pasillos destrozados, saltando como corredores al son de la campana. Se dirigieron a la nave en oleadas, y su parloteo se desvaneció en el eco de las cavidades de sus entrañas. Naruto los siguió, no para guiarlos, solo para observar. Dentro, reinaba el caos. Un clon arrancó un monitor entero de su soporte y se lo dio a un sapo invocador que eructó confundido antes de tragárselo. Otro abrió el panel de una puerta con dedos potenciados por chakra e invocó a 2 clones más para empezar a desatornillar cosas. Alguien estaba a medio camino de forcejear con un tubo azul brillante conectado al techo. Alguien más navegaba por el pasillo en un carrito con ruedas lleno de consolas alienígenas parpadeantes. Naruto miró a su alrededor y apenas pudo procesarlo. La mitad era incomprensible. Paneles de vidrio delgados que vibraban a una frecuencia que podía sentir en los huesos. Palancas sin bisagras. Pantallas sin cableado. Una máquina que parecía funcionar con gas, vapor y gritos. Y a los clones les encantó. A todos. «Sea lo que sea, mételo en una bolsa», gritó uno de ellos, abriendo una puerta de una patada. «Lo averiguaremos más tarde». Naruto no pudo evitarlo y rió. Incluso cuando las alarmas comenzaron a sonar en la distancia y el eco de los pasos resonó en las profundidades de la nave, se sintió listo. Cuanto más se adentraban en la garganta del barco, más olía a guerra. No era sangre fresca ni acero roto. No, esto era más antiguo. Un almizcle lento y putrefacto se aferraba a cada superficie como una piel húmeda. Aire denso, paredes gruesas, aliento denso. Naruto les había advertido que el barco estaba vivo de maneras que no debería, pero ni siquiera Gaara lo había imaginado así. Una bestia vaciada y reconstruida alrededor de un arma. Su tarea era clara. Encontrar el corazón del barco. Si esta fortaleza flotante tenía algún tipo de núcleo o un generador de energía, o peor aún, artillería oculta aún no revelada, debía ser destruida o contenida antes de que Deidara desatara su jutsu apocalíptico. El hombre era muchas cosas, pero la resistencia no era una de ellas. Un disparo afortunado de un arma desconocida en el aire podría arruinar todo el plan. Así que avanzaron con rapidez. Y donde encontraron resistencia, no dudaron. La primera oleada de orcos llegó cargando por una curva del pasillo, armados con cortadores de plasma y cuchillas afiladas para chatarra, rugiendo al unísono. Onoki ni siquiera levantó las manos. Flotó hacia adelante, rozando el suelo con las puntas de sus sandalias, y simplemente murmuró. Estilo de partícula.
jutsu de desmantelamiento atómico. Una línea de luz blanca pura partió el pasillo en dos. No hubo explosión ni drama, solo desaparición. Los orcos se desvanecieron en plena carga, reducidos a cenizas que se curvaban hacia arriba como papel quemado por dentro. Tsunade aplastó los restos de la siguiente oleada con sus puños, destrozando puertas reforzadas como si fueran de hierba seca. Sus botas rompían hueso y acero por igual con cada golpe. Mei incineró a los rezagados con chorros de lava que silbaban al impactar contra las paredes ya en llamas. Y Gaara simplemente siguió moviéndose. Su arena se deslizaba delante del grupo como un animal explorador, devorando las amenazas antes de que pudieran siquiera terminar de alzar sus armas. Nunca alzó la voz. Nunca perdió el paso. Finalmente, llegaron a un mamparo marcado con símbolos que ninguno de ellos reconoció. Sigilos dentados que brillaban tenuemente en verde, latiendo en sincronía con el zumbido sordo de los sistemas internos de la nave. Se abrió con un siseo y una sacudida, revelando una vasta bodega de carga más allá. El olor los golpeó primero. La cámara era inmensa, del tamaño de una catedral, pero estaba cubierta de hongos de pared a pared. Venas negras y sacos blancos abultados cubrían cada superficie. Las vainas de esporas se balanceaban como tumores suspendidos en membranas mucosas. Algunos hongos pulsaban, otros se contraían. Algunos incluso respiraban. Tsunade se ajustó aún más la capa. ¡Qué asco! Esta debe ser su cámara de reproducción, dijo. Pero no veo hembras. De hecho, estas criaturas no parecían tener variantes femeninas. En cambio, tenían lo que parecían sacos de parto. Pensándolo bien, incluso considerando a los orcos comunes, macho probablemente era un nombre inapropiado. Aunque nunca lo había comprobado personalmente, quizá no tuvieran genitales. Eran simplemente monstruos fúngicos y asexuados. Lo quemamos, dijo Gaara simplemente. Levantó ambos brazos, y la arena se coló por los huecos de sus mangas, formando un ciclón retorcido que atravesó la cámara como una tormenta de arena forzada a través del ojo de una cerradura. La materia fúngica chilló. O tal vez fue solo la reacción de la nave. De cualquier manera, las esporas estallaron en nubes y los tallos se partieron por la mitad, destrozados en pulpa suspendida en el aire. Antes de que la materia orgánica emulsionada pudiera asentarse, Mei dio un paso adelante. Despejar un camino. Los demás entendieron su significado inmediatamente y se retiraron detrás de ella. Gaara acercó su arena para que actuara como amortiguador. Liberación de ebullición. Niebla corrosiva. El aire crepitaba mientras su chakra inundaba la habitación. Una nube de ácido emanaba de su boca y llenaba la bodega en segundos, adhiriéndose a cada pared, cubriendo cada espora, quemando hasta el último zarcillo restante. Los gritos de la biomasa no cesaron hasta que toda la cámara quedó en silencio. No en silencio, sino en silencio como solo lo son las cosas quemadas. Cuando la niebla finalmente se dispersó, lo que quedó de los crecimientos fue un lodo negro y burbujeante, todavía humeante en charcos que silbaban con cada respiración que tomaba el barco. Bueno, murmuró Tsunade, pasando por encima de la mandíbula medio derretida de algo que alguna vez podría haber sido un orco, si estaban desarrollando nuevas armas, ya no lo hacen. En cuanto lo dijo, un leve zumbido mecánico resonó en la pared del fondo. Un ascensor, inactivo desde hacía tiempo, empezó a ascender desde un panel empotrado. Chirriaba al ascender, con cadenas que resonaban, el viejo metal luchando contra el peso fresco. Cuando llegó a la cima, se escuchó un fuerte ruido metálico y las 4 máquinas salieron. 4 orcos, si aún se les podía llamar así. Cada uno medía casi el doble de la altura de un hombre, sus cuerpos grotescamente fusionados con la armadura y la máquina. No eran servoarmaduras, sino integración. Cables recorrían la piel, placas de blindaje crecían de las articulaciones de los hombros como tumores. Uno de ellos filtraba vapor. La escarcha empañaba el aire alrededor de su boca. Otro se movía con una resistencia fluida, con tubos de agua pulsando a lo largo de sus extremidades. Un tercero brillaba tenuemente, la energía cinética danzaba sobre sus placas superpuestas.
El último se movía más lento, sus pisadas dejaban marcas en la cubierta a cada paso. Cada uno levantó una mano y señaló con el dedo extendido. Uno a Mei. Uno a Tsunade. Uno a Onoki. Uno a Gaara. No hubo rugido. Ni burla. Solo desafío. Los 4 Kages se miraron entre sí, una mirada cruzó entre ellos, leyendo años de instinto de batalla en un solo aliento compartido, y luego, como uno solo, se encogieron de hombros y avanzaron para enfrentar el desafío. Hitznach se quedó mirando la pantalla, con la mandíbula floja y los colmillos moviéndose con incredulidad. 4 comidas. 4 caballeros. Todos desaparecieron en segundos. El ignífugo, Daburn-Brix Basa, recibió un solo puñetazo del rubio del sombrero rojo. Un solo puñetazo. Ni siquiera se cayó, simplemente explotó en una masa pastosa de plato y carne retorcida. El impermeable estaba hecho para una inmersión total. Pulmones con branquias. Peto reforzado por la presión. Pero la sombra acuática no lo golpeó con agua. Lo golpeó con lava. Un río entero de lava. Apenas tuvo tiempo de alzar una garra antes de caer gorgoteando, con la armadura goteando como cera de vela. El grandullón, el ladrillo pesado construido para resistir cualquier empujón, impacto o explosión, fue engullido por una ola de arena que se movía como si pensara. Entonces se apretó. Fuerte. Lo que salió del otro lado no fue un cadáver, sino una bola. Una albóndiga de orco triturado con núcleo de metal. Y el último, Hitznach ni siquiera entendió qué pasó con el último. El enano humanoide, apenas a la altura de la cintura, flotando como una mosca de la chatarra, lo tocó. Simplemente lo tocó. Y el caballero se elevó del suelo como si pesara menos que una bala. Entonces el humanoide movió los dedos y el caballero simplemente, dejó de existir. Ninguna explosión. Ningún ruido. Simplemente desapareció. Magia de niño extraño más allá de su comprensión. Hitznach respiró hondo y pensó. Levantó lentamente una mano para ajustarse su nuevo sombrero de mando, no por orgullo, sino porque se le resbalaba por el sudor de la frente. Bien, entonces murmuró con voz baja y temblorosa. No vamos a ganar esta pelea. Su niño dolorido se giró hacia él, con el cerrojo aún en la mano y el cerrojo en una ceja martillado. Dígalo otra vez, jefe. Dije que nos largamos. Ladró Hitznach. No puedo creer que lo esté diciendo, pero, preparen la nave. Esto es ahora una retirada táctica. Pero el casco sigue roto en 3 puntos, dijo el chico del dolor, confundido. Los núcleos de la transmisión aún tienen válvulas expuestas, y una de las aletas de popa está sujeta con una cuerda. Hitznach gruñó. Está bien. No necesitamos la perfección. Solo necesitamos espacio. Señaló con un dedo con garras el techo, como si la órbita misma pudiera estar escuchando. Sácanos de esta maldita bola de tierra y sube al cielo. Elegiremos un sitio, nos estrellaremos en un lugar menos explosivo, reconstruiremos y volveremos cuando tengamos más chicos. Más dientes. Más daca. Hizo una pausa, con los ojos aún fijos en la pantalla, donde los 4 Kage ya habían comenzado a correr hacia las profundidades de la nave como si fueran dueños del lugar. Roit, refunfuñó el chico del dolor. Retirada táctica, será. Las alarmas empezaron a sonar en la sala de control. Los sistemas de lanzamiento cobraron vida con un rugido, y los antiguos motores empezaron a girar. Luces rojas. Vapor. Gritos. Y debajo de todo, el leve sonido de la arena deslizándose por los respiraderos metálicos. Y prepárame para la batalla, ordenó finalmente. El polvo había empezado a sentarse en el campo de batalla, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque el frente estaba cambiando. La cubierta exterior de la nave alienígena estaba repleta de aliados. Cientos de shinobi, muchos de ellos aún jadeando por el caos en el que habían nacido. Pero la nave misma, esa grotesca pieza de metal injertada por dioses de la guerra extranjeros, aún tenía raíces profundas bajo tierra. Túneles. Redes enteras de ellos. Habían encontrado la entrada.
Un enorme pozo rodeado de un cráter, con acero medio fundido y los huesos carbonizados de lo que debieron haber sido guardias. Se abría ante ellos, tan ancho que podría tragarse un edificio de 3 pisos, y de sus profundidades solo llegaba una brisa lenta y húmeda y el olor a carne y aceite. Cientos de shinobi de élite se prepararon en el borde, listos para irrumpir en el infierno subterráneo para acabar con el mundo. Entonces apareció el clon de Naruto, con la mano levantada y una expresión muy seria. «Espera», dijo. Otro de él dio un paso al frente, ya formando las señales con las manos. Con una bocanada de humo y un crujido atronador, una figura familiar se asomó. Gamabunta, sapo jefe del monte Mimboku. La aparición del anciano anfibio dividió el suelo bajo sus pies y sobresaltó a varios ninjas, quienes desenvainaron sus armas por reflejo. «Oye», gruñó el enorme sapo. «Más te vale no haberme convocado para otro concurso de meadas». El clon de Naruto señaló hacia el agujero. «¿Te tragaste el aceite de sapo como te pedí?» Gamabunta eructó, una vez y profundamente. «Sí. Se siente como una fiesta de barril en mis entrañas. Bien. Tíralo». No hubo florituras. Ningún grito de guerra. Solo una arcada larga y húmeda mientras Gamabunta inclinaba su cuerpo sobre el cráter y vertía el contenido de su estómago en el abismo. Un torrente de aceite brillante y viscoso, toneladas y toneladas, se agitaba al precipitarse hacia abajo, cayendo en cascadas sobre los túneles como un torrente de laca fundida. El olor fue inmediato y sofocante. El viento cambió con la repentina presión del fluido que descendía. «Enciéndelo», gritó alguien, un jonin de la piedra, que ya estaba formando un sello de fuego. «Espera», ladró el clon de Naruto, más rápido que la llama. El motor se detuvo a media señal. El clon lo fulminó con la mirada y luego inclinó la cabeza hacia el agujero. «Espera a que sepamos que está completamente saturado. Quiero que esté iluminado todo el nido, no solo el porche delantero». Así que esperaron. El sonido del aceite bajando a toda velocidad fue al principio ensordecedor, luego constante, luego débil. Un gorgoteo lejano que se desvanecía en la oscuridad. Luego, silencio. El clon de Naruto se giró hacia un lado y sus ojos se posaron en un hombre apoyado en un vehículo orco medio derretido. Asuma Sensei. Asuma se quitó el cigarrillo medio gastado de los dedos. Este giró una vez en el aire. Cayó al abismo. El efecto fue inmediato. La ignición no fue una bola de fuego, sino una detonación. Un sol nació bajo tierra. Las llamas rugieron desde la boca del pozo, elevándose hacia el cielo con tal fuerza que la onda expansiva hizo retroceder a varios shinobi. El chillido del aceite encendido al chocar con la carne resonó como un coro de vances. Cientos de voces orcas gritando una vez, luego ninguna. Hubo un momento de silencio antes de que un nuevo ruido causara cierta alarma. El suelo empezó a temblar bajo sus pies. No era el temblor de un jutsu ni de una batalla, sino el temblor de los motores que despertaban de su letargo. Desde lo más profundo de la nave, las turbinas empezaron a rugir. «Los propulsores», susurró alguien. El clon de Naruto giró rápidamente. Una gran parte de sus fuerzas, cientos, incluidos médicos, Chunin y Genin, se habían quedado rezagadas tras la nave durante el caos. Y ahora los propulsores se estaban poniendo en marcha. No serían lo suficientemente rápidos. Ni siquiera Gu y Lee, con todo su esfuerzo, pudieron evacuarlos a tiempo. Y el cuarto Kage no había tenido tiempo suficiente para crear sus dagas para cada uno de los miembros de las fuerzas como medida de contingencia. Fue Gamabunta el que se conmovió mientras todos los demás se quedaron pensando qué hacer. El jefe sapo se lanzó sobre el grupo, su gran sombra tapó el sol por un instante, y aterrizó entre los shinobi agrupados y los propulsores. No gritó. No dudó. Simplemente se preparó, extendiendo los brazos para protegerse. El barco se lanzó. Las llamas que brotaron de los motores lo convirtieron todo en vidrio. Arena fundida en el aire, roca fundida en ríos, el cielo al rojo vivo.
La tierra tras la nave se agrietó bajo la fuerza, y cuando la luz finalmente se desvaneció, Gamabunta había desaparecido. No estaba herido. No estaba inconsciente. Desaparecido. Una sombra en la tierra con su forma, donde se apiñaban los supervivientes, era todo lo que quedaba de él. Su enorme espada yacía medio derretida en la escoria donde había estado y donde una vez había estado el más orgulloso de los grandes sapos, ahora solo había una silueta grabada en piedra. Naruto y todos sus clones se detuvieron en su alboroto dentro de las entrañas del barco. Todos habían dejado lo que estaban haciendo para encontrar algo a lo que aferrarse con todas sus fuerzas. Las fuerzas G a las que fueron sometidos un instante después los destruyeron a todos, y Naruto sintió que su hombro se dislocaba cuando el repentino impulso luchó contra su agarre. La nave estaba despegando. Y peor aún, su contingencia para este escenario era tal que si él, Kakashi, Gu y el Kage morían en ella. Canalizó chakra en ambos pies y manos, arrastrándose por las paredes a cuatro patas a pesar del dolor en el hombro. Tenía que llegar hasta todos los demás y sacarlos de allí con sapos de almacenamiento, aunque eso le costara la vida. Entonces llegaron los recuerdos. Primero, los recuerdos de los clones de sombra dentro de la nave que murieron, lo cual fue doloroso, como mínimo. Pero sirvió como preludio de lo que vino después. Los recuerdos de los clones de sombra fuera de la nave. Docenas de personas fueron quemadas por los propulsores, y sus últimos momentos mostraron los mismos horrores. Camaradas vaporizados por los propulsores, y Gamabunta haciendo todo lo posible por proteger a todos. El momento de su muerte y las muertes de los shinobi pasaron por su mente una y otra vez, sintiéndose cada vez como un mazazo en su cráneo. El chakra carmesí que ya había estado absorbiendo fluyó de él, y el denso chakra carmesí burbujeó a su alrededor. Su piel se desprendió y se quemó, y cayó inconsciente. Capítulo 24. La última resistencia de Hitsunachi. El clon de Naruto permanecía de pie sobre una cresta irregular de cristal ennegrecido, con la mirada fija en el cielo mientras la nave orca atravesaba las nubes matutinas, escupiendo llamas y acero en su retirada. Ascendía como un dragón herido, describiendo un arco chisporroteante hacia el norte. Entonces, sin previo aviso ni sonido, una flor roja de chakra brotó de su interior, no como fuego, sino como un sol en explosión en un campo de batalla, vívido, odioso y vivo. El barco se partió en dos. Una profunda herida se abrió en su vientre, y de su interior no brotó llamas ni escombros, sino furia pura. La malicia manifestada. Todos los shinobi en el campo se tambalearon, con el estómago revuelto al reconocerlo. O un reconocimiento consciente, o algo más instintivo. El chakra de las 9 colas irradiaba con tanto odio y malicia que todos los shinobi podían sentirlo, incluso los no sensoriales. Los jadeos llenaron el aire como si se tratara de una réplica. Shikamaru, de pie lejos del frente, palideció y se puso rígido. Daro y Kurotsuchi se prepararon por puro reflejo. La mitad delantera de la nave, aún rugiendo hacia adelante, se inclinó y giró en espiral antes de estrellarse contra la lejana cordillera con un temblor que agrietó el horizonte. Fuego y humo se elevaron como la mano de un gigante arañando el cielo. La mitad trasera, aún ardiendo, se estremeció en el aire, con los motores encendiéndose con una intensidad antinatural antes de desviarse y gritar de regreso al suelo. El clon de Naruto apretó los dientes y se giró hacia las fuerzas reunidas detrás de él. «Vamos», gritó. «Necesitarán refuerzos». Nadie lo dudó. Cientos de sandalias golpearon la tierra al unísono. Ninjas de arena, ninjas de piedra, hojas y nubes, los restos dispersos del ejército shinobi aliado avanzando hacia el cráter distante como una marea viva. Incluso los heridos que aún podían moverse, cuyos brazos funcionaban, cuyas piernas aguantaban, los siguieron. Seguí el rastro de humo. Hitsunachi gruñó cuando las últimas placas de su nuevo y brillante traje de Krump encajaron en su lugar con un siseo y un chirrido. Los chicos lo habían hecho bien. Este lo envolvía como la armadura de un caminante del vacío humano saqueada, hermética y cubierta de pedazos giratorios copiados de sus caballeros de las sombras caídos. Hits inútiles, aunque habían sido.
Entonces, la popa del barco besó la tierra detrás de él con un estruendo que le sacudió las entrañas. No esperó a que el choque se detuviera o que el barco se asentara antes de levantarse. Hitsnach se abrió paso a pisotones por las entrañas destrozadas de su fortaleza de Krump. Paredes de metal agrietadas, pasillos quemados por el fuego, habitaciones aplastadas unas contra otras como un guiso maloliente. El sol se filtraba por las grietas retorcidas del casco y los mamparos destrozados, llamándolo de vuelta a la lucha. Él lo siguió. Salió arrastrándose como un auténtico jefe de guerra renacido, cubierto de hollín, con los puños apretados y la mandíbula resonando a cada paso, y encontró nada. Sin peleas. Sin gritos. Solo arena. Todavía desierto, sí, pero se veía mal. El accidente había derrapado quién sabe cuántos kilómetros por el planeta. Quizás 100 kilómetros, quizás más. En cualquier caso, los brillantes aún no habían llegado. Pero había algo más. Se arrastró detrás y por encima de él. Salió de las estructuras metálicas de la nave como si hubiera nacido allí. Carmesí. Gruñendo. Ojos como sangre convertida en rabia. ¿Un demonio? ¿Un chico de Corne? No, este era diferente. Más salvaje. Más cruel. No parecía tener nombre, solo instintos y odio envueltos en energía y carne. Se erguía erguido sobre las ruinas, con los músculos tensos como cables sin piel que lo cubriera, con 4 extremidades inquietas o tentáculos que se movían convulsivamente desde su espalda como una pesadilla llena de opiniones. Chorreando sangre, reluciendo con la muerte. Hitsnach cuadró los hombros y levantó el puño. Y entonces la cosa desapareció. Lo siguiente que supo el jefe de guerra fue que el mundo se puso patas arriba. Luego se enderezó. Luego volvió a ponerse patas arriba. Cielo, tierra, cielo, pum. Cielo otra vez, pum. La otra vez, tierra. Jugaba Loak con su cuerpo por el paisaje arenoso. Cada golpe era un trueno de dolor envuelto en gravedad y furia. Sus relucientes botas nuevas cavaban trincheras, saltaban chispas de sus hombros y su visión oscilaba entre el rojo, la estática y la furia de nuevo. Al final dejó de caerse. Casi erguido, con una pierna medio enterrada en la arena, Hitsnach parpadeó con fuerza e intentó ponerse de pie. Su traje de Krump siseó, se desahogó y descargó toda la fuerza aplastante sobrante contra el suelo en un pulso que quebró la arena como una mandíbula. La fuerza del impacto excede los límites de amortiguación y absorción, dijo el casco con esa voz petulante de dama. Hitsnach gruñó a través de sus colmillos. No me jodas. La placa frontal de su casco estaba agrietada como un viejo huevo de garrapato. Hitsnach entrecerró los ojos a través de la visera rota y lo vio, ese monstruo carmesí, corriendo hacia él a 4 patas como una auténtica fiera. Debió de golpearlo a 1 kilómetro de distancia con ese primer golpe. Impresionante. Molesto. Pero impresionante. Ahora lo veía bien. Esas cosas que se agitaban en su lomo no eran solo tentáculos, sino colas. 4. Como si estuvieran hechas para matar cosas a latigazos como pasatiempo. Hitsnach mostró los dientes en una sonrisa. Por fin una verdadera pelea. Arrancó los 2 Daka Sticks de sus caderas, 2 volteres tan grandes que harían gritar a un Dryad, y activó el cañón de muñeca de doble descarga en su brazo izquierdo. Los ojos láser brillaron. Todo zumbaba. Abrió fuego. Los proyectiles rugieron por el aire como un coro de voladores furiosos. La tierra se iluminó, el cielo tronó, y la bestia simplemente... Seguimos corriendo. Unos cuantos rayos lo rozaron, sí, pero bien podrían haber sido escúpidos. La cosa no frenó, ni se inmutó, ni siquiera parpadeó. Luego saltó de nuevo y sus cañones de muñeca cantaron. 2 rayos de sol fundido atravesaron a la bestia en el aire, partiéndola en 2 por la cintura. La mitad superior giró, las piernas se desprendieron, pero el torso siguió avanzando. Falló por poco gracias al arco alterado, pero Hitsnach estaba listo.
agarró el trozo de carne de bestia volador en pleno giro con su mano garra, aún con el láser zumbando, y lo aplastó como si estuviera plantando un estandarte de guerra. El suelo se agrietó. Pero antes de que pudiera regodearse, las malditas piernas, solo las piernas, saltaron y lo patearon directamente en el pecho. Se retorció con el golpe, la armadura se incendió y los respiraderos gritaron mientras su traje absorbía la fuerza y la eructaba por las suelas de sus botas, detonando el suelo debajo de él y dispersando ambas mitades del monstruo como dados. Para cuando se incorporó, las dos mitades se fusionaron. De nuevo. Sin cicatrices. Sin quemaduras. Sin debilidad. Maldito tramposo, murmuró Hitznach. Redirige el siguiente crump a mi garra. Afirmativo, chirrió la voz humeante en su cráneo. Él cargó. La bestia seguía boca arriba, agachada, esperando. Al igual que antes, agitó la cola y pateó hacia arriba, intentando devolverlo a la órbita. Pero esta vez el traje lo absorbió todo y lo vertió en el puño derecho de Hitznach como dinamita líquida. Golpeó con todas sus fuerzas, combinadas con toda la fuerza absorbida. El golpe impactó en el centro, directo al estómago de la bestia. El aire explotó. La piedra se dobló. La arena bajo ellos se evaporó. El cráter que se formó escupió a Hitznach como si fuera carne podrida. Incluso con las placas de tungsteno que le pesaban en las piernas y el estómago, las que había soldado para evitar que los magos del viento lo lanzaran, siguió volando. Esta vez, cuando Hitznach tocó el suelo, no rebotó. Las pesas de tungsteno, benditos sean sus densos y sangrientos corazones, aguantaron. Sus botas se clavaron en la piedra, y sus rodillas se doblaron con un crujido metálico. El impacto agrietó el suelo polvoriento, pero él resistió. Claro, ahora el monstruo había desaparecido otra vez. Por la siguiente colina. Acechando. Hitznach gruñó, justo a tiempo de ver un resplandor. No rojo. Ni naranja. Ni siquiera un verde orco. No, era blanco. Un blanco de fusión del núcleo. Nacido del sol y enviado del infierno. Y se acercaba sobre la cresta donde sabía que estaba la criatura. Suelta ese peso muerto. Ladró. El traje resonó en respuesta. Grandes ladrillos de tungsteno se estrellaron contra sus piernas, pecho y caderas, clavándose en la arena como tapas de ataúdes. Corrió. No hacia adelante, sino de lado. Como si esquivara un roc que se estrellara. Y un momento después... ¡boom! El mundo detrás de él se volvió blanco. Un rayo del tamaño de un acorazado atravesó la roca, la arena, el aire, todo. No solo brillaba. Aullaba. Un grito de calor, furia y luz que convirtió el horizonte en una mancha. No había estado en la explosión, pero eso no lo salvó. La réplica, el revés de la furia de la bestia, lo levantó como un saco de garrapatos y lo arrojó. El calor le quemó el traje, la armadura burbujeó, el aire en su interior silbó como tocino. Derrapó. Y derrapó. Hasta que las ruinas humeantes de sus botas finalmente encontraron suficiente agarre para detenerlo. El daño térmico excede los parámetros de negación de calor, chirrió la voz en su casco agrietado. No me digas. Gruñó de nuevo. Y ahora, sin sus pesas, el siguiente golpe de esa bestia lo lanzaría a una órbita baja. Pero esta vez la criatura no saltó. Hizo trampa otra vez. Dos brazos, sin estar unidos a nada, surgieron de la tierra frente a él, garras y flexiones. Se deslizaron hacia él como si tuvieran cerebro propio. Hitznach gruñó, avanzó con paso firme y los agarró a ambos por las muñecas. Uno en cada garra. Él tira, realmente poniendo toda su espalda y piernas en ello. El resto de la bestia estaba adherido a ella, toda la masa que se retorcía y movía la cola, y su tirón arrojó al bastardo justo dentro del alcance. Se adaptó en pleno vuelo, girando en el aire. Se abalanzó sobre él con los pies por delante, como un profesional. Hitznach sonrió detrás de su máscara quemada. Redirige toda la fuerza Crumpin hacia mi cabeza. Afirmativo, respondió la voz, fría como siempre.
La cosa lo golpeó con un pisotón de 2 pies en el pecho. Y Hitznach se lo devolvió en forma de cabezazo. Sus cráneos chocaron como rocas en una cantera. La onda expansiva hizo que la tierra saltara. Ambos salieron despedidos hacia atrás, enterrados en la trinchera que habían hecho con sus cuerpos. La piedra se quebró. El cielo parpadeó. Entonces el traje fracasó. Daño crítico en el sistema. Apagándose. Hitznach tosió humo y gritó: de todos modos, hiciste un gran trabajo. Y golpeó el suelo para enfatizar. Hitznach ya estaba de pie antes de que las palabras terminaran de salir de sus labios. Las piernas le gritaban, las costillas le crujían, los pulmones le dolían como sacos de hongos reventados, pero le importaba un comino. Esa cosa seguía moviéndose. Así que él seguía moviéndose. La armadura se agrietó y se desprendió de su pecho en pedazos irregulares. Lo último de su casco se desprendió como un caparazón desprendido. El aire le quemó la garganta. No importaba. Ya se estaba quitando los criotanques de la espalda. 2 grandes botes de nitrógeno líquido silbante y furioso. Todavía fríos. Todavía útiles. Los agarró a ambos con su mano con garras. La bestia, ese demonio rojo y enloquecido, también se había levantado. Con la misma rapidez. Claro que sí. Ambos cargaron. 2 pesadillas en patas. Una aullando, la otra gruñendo. Y justo cuando se abalanzó, justo cuando la fea cara de ese demonio estuvo a su alcance, Hitznach aplastó los tanques con su garra. ¡Shrak! Los contenedores estallaron con un chillido como el alma de una Banshee congelada, arrasándolos a ambos en un huracán de nitrógeno líquido. El aire se enfrió de golpe. El brazo de Hitznach se congeló en un instante. Hueso, carne, músculo, sangre, todo. Peso muerto. Inútil. Lo usó de todos modos. Grieta. Golpeó a la bestia con él, un martillo de guerra de extremidades congeladas. Trozos de piel roja se rompieron como cristales. Cada golpe los hacía pedazos. Su brazo se rompía con cada golpe, junto con el monstruo. Crack crack crujido. Colmillos, colas y fragmentos de armadura salieron disparados por los aires como confeti en el cumpleaños de un jefe de guerra. Pero el bastardo no se quedó destrozado. Las piezas se arremolinaban y se regeneraban. Se recompuso, tan perfecto como siempre. Ni siquiera parecía cansado. Y entonces rugió. Hitznach apenas lo oyó cuando la fuerza lo impactó. Un muro sónico. Una ola de odio. Voló. Otra vez. Esta vez, todo su cuerpo se desplomó en el aire. Las costillas se astillaron. La columna crujió. Uno de sus pulmones se dobló como papel mojado y algo en su interior empezó a supurar de forma inesperada. Estaba muerto. Lo sabía. Pero pasaría un buen minuto antes de que su cuerpo lo supiera. No importaba. No podía importar. Si aún tuviera un segundo, lo aprovecharía. El demonio cargaba. Gritaba. Con los ojos ensangrentados abiertos. Hitznach rechinó los dientes, sus labios estaban manchados de sangre negra. Un truco más y inclinó la cabeza. Apretó los dientes alrededor de la base de su cañón láser de muñeca, lo mordió y se lo arrancó. Los cables, la carne y la sangre se desprendieron. Con su mano sana, agarró el cañón. Lo levantó. Lo sostuvo justo entre ellos mientras el bastardo rojo se acercaba para matarlo. Di patata, idiota. Bum. Luz blanca. Fuego rojo. Humo negro. Y luego, silencio. El clon de Naruto estaba sentado en una roca con vistas al perímetro de la base de Konoha, balanceando las piernas y entrecerrando los ojos. Consideró preparar más pasta e invitar a Sasuke a almorzar. Estaba tranquilo, engañosamente tranquilo. Pero la inquietud en su interior no se había disipado. No desde que el barco despegó. No desde que los demás se fueron. Y entonces lo golpeó. Un torrente de recuerdos, docenas de ellos lo inundó a la vez. Se puso rígido. Él se puso de pie. Ya era hora.
El día lluvioso había llegado. Formó el sello manual Kage Bunshi no Jutsu. Y el aire se quebró con la llegada de una docena más de Narutos, cada uno idéntico, cada uno con la misma mirada solemne. Todos se sentaron con las piernas cruzadas en círculo alrededor del clon original. El viento agitó sus capas. Cerraron los ojos, y meditaron en un solo recuerdo que él sabía que podía despertar al original. Uno a uno, cada clon abrió los ojos. Uno a uno, se disiparon. Todavía podía sentir el fuego en sus venas. No se había ido. En realidad no. Las garras se habían encogido, las colas se habían desvanecido y el pelaje había desaparecido, pero el calor aún latía bajo su piel. Estaba donde había estado el monstruo. Todavía encorvado. Todavía temblando. Todavía respirando como si cada exhalación pudiera matar algo. Y luego llegaron los recuerdos. Hinata. El atisbo de un beso, suave y tembloroso, rozó su mejilla como si ella aún estuviera allí. Sus rodillas se doblaron, solo un poco. No por el dolor, sino por esa calidez. Por el contraste. La voz de Yasi. Orgullosa. Clara. Me complace verte convertirte en un joven tan competente. El fuego empezó a apagarse. La última cola se deslizó hacia la luz. Sus ojos se atenuaron, pasando del rojo sangre al azul. Sus músculos dejaron de arañar el mundo. Volví a ser solo Naruto. Temblando. Quemado. Desnudo. De pie en medio del cráter cristalino que solía ser un campo de batalla. Algo se quebró cerca. Él miró hacia abajo. Hitznach seguía vivo, a duras penas. El orco era metal retorcido y carne desgarrada. Ahora era más armadura que piel. Lo que quedaba de su pecho intentaba levantarse. Su boca se dividió en una sonrisa rota, dejando al descubierto colmillos y chispas. Soltó un jadeo y luego se rió. No débilmente. No con amargura. Se rió como si hubiera visto el acto más bello en un escenario. «Buah, la galaxia te amará», dijo. Naruto no dijo nada, solo miró al extraterrestre con desprecio. Los necrones, todos los chicos, el imperio, Korne. Todos te adorarán. La galaxia tiene un nuevo monstruo favorito. Los ojos del orco se pusieron vidriosos. Respiraba con dificultad. Pero forzó una última línea entre dientes destrozados. Y luego murió. Naruto se arrodilló a su lado, no por respeto, sino porque sus piernas finalmente cedieron. Siguió un largo silencio, interrumpido únicamente por el susurro del viento abrasador. Entonces sintió que una presencia se materializaba detrás de él. Naruto giró la cabeza, apenas, y atrapó el bulto que le lanzaban. Una capa, negra con capas rojas. Se la envolvió en la cintura y se elevó lentamente, mientras el humo seguía elevándose de su piel. No miró a Madara cuando habló. ¿Está Deidara en posición? Sí. Naruto exhaló una vez. Entonces hazlo. Acaba con todos ellos.